somos una marca de snacks y bebidas saludables que tiene por un lado fomentar un estilo de vida sano, pero también sobre todo concienciar sobre el desperdicio alimentario. ¿Y cómo lo hacemos? Rescatamos frutas y verduras feas, estéticamente imperfectas y que se han quedado sin vida comercial y las usamos como materia prima de nuestros productos. Tierra gamberra, pepino divino, humor ácido, son algunos de los ejemplos que usamos en los nombres, pues para darle pues este cambio de frutas que a priori pues no tenían ningún valor, pues transformarlos en algo pues que sí tiene. Hoy en día trabajamos principalmente con Mercabarna y con los mayoristas de Mercabarna recorriendo el mercado en busca de estos productos que están quedándose sin vida comercial por estar en el mal momento, en el mal lugar, digamos, pero están perfectos para ser consumidos. Y la idea es a futuro también lograr acercarnos directamente a productores para alcanzar todo lo que se desperdicia en esos puntos. Por todos los pasos que les queda a esta fruta y a esta verdura hasta llegar al consumidor final, de la frutería que lo compra, la frutería que lo vende, el consumidor que lo consume, pues queda mucho tiempo y entonces para el mercado lo más fácil es directamente tirarlo. La idea es ampliar nuestra gama de productos a todo lo que es el snacking saludable, que es un mercado que hoy en día está muy en alza, y también para poder reutilizar lo que generamos al producir nuestros zumos. El propósito de la marca es sobre todo pues concienciar, hacer ver a la gente que de la misma que hacemos nosotros con nuestros productos, que ellos también en sus casas pueden reaprovechar todo lo que tienen antes de optar por tirarlo. En el futuro nos gustaría poder llegar a eso, a hacer como una imagen visible en la lucha contra el despilfarro de alimentos y dar charlas y todo, pero hoy en día a través de la comunicación con Instagram, con nuestra web, tratamos justamente de dar visibilidad a este problema que hoy en día, como bien hablamos, la mayoría de la gente no es consciente ni del problema ni de sus consecuencias.